es parte de las actividades que desarrollamos todos los años como parte del Día Mundial del Riñón. Todos los años tenemos un tema distinto y la idea es fundamentalmente sensibilizar a la población en general y sobre todo a los pacientes y a los familiares de los pacientes acerca de la importancia de detectar pronto la enfermedad renal, porque sabemos que muchas veces se presenta en forma silenciosa, y una vez que se detecte, bueno, activar todas las estrategias que podamos para ayudar al paciente, ayudarnos como pacientes y ayudar a nuestros familiares a que la progresión de la enfermedad renal sea lo más lenta posible. Entonces, bueno, para eso estamos aquí. Hoy hemos invitado a 3 de nuestros pacientes para que nos cuenten sus historias, cómo han logrado vivir y cómo han logrado superar su enfermedad. Yo soy nefrólogo pediatra, entonces voy a hablar desde el punto de vista del pediatra. Y el tema es que somos nosotros, los pediatras, los que estamos llamados a estar súper atentos a los primeros signos de enfermedad renal. Pero los pediatras no hacemos nada sin los pacientes. Entonces necesitamos la ayuda del paciente, de sus familiares, para, bueno, por una parte, detectarlos, y para eso es importante el control temprano. Por eso siempre y cada vez más la idea de las organizaciones, las instituciones que velan por el riñón, es que el paciente se sienta empoderado, o sea, que tome control de su proceso patológico, porque es el que mejor puede ayudar a que esa enfermedad renal progrese lo menos posible, lo menos aceleradamente posible. Entonces nosotros como pediatras, ¿qué podemos hacer? Número 1, detectar las enfermedades renales congénitas, que con la tecnología del ultrasonido prenatal, pues eso nos ayuda mucho. Y por otra parte, las enfermedades adquiridas, estar atentos a los signos, que son, ¿cuáles son los signos más importantes de que un niño pueda estar presentando una patología renal? Bueno, por una parte el crecimiento, el niño que no está creciendo bien o que venía creciendo bien y de repente se aplana la curva. O por otro lado, niños que están en sobrepeso, porque antes no se sabía, pero ahora sí. Se sabe que la obesidad es un factor de riesgo importante para la enfermedad renal, tanto para la generación de la enfermedad renal como para el progreso. Entonces, tanto detención de crecimiento como sobrepeso, niños que empiezan a tener problemas con que orinan mucho o que orinan muy poco, que habían superado el orinarse en la cama y ya lo vuelven a hacer. Cambios en el color de la orina o en el aspecto de la orina, las orinas que se tornan turbias o espumosas, eso también es importante. Los niños que comienzan a hincharse, bien sea hinchar los ojitos, los miembros inferiores, niños en que se detecta hipertensión arterial, o niños que tienen diagnóstico de diabetes mellitus. O sea, porque estas dos enfermedades sí son, y sabemos que son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en el adulto. Entonces, es mucha la responsabilidad que tenemos los pediatras, porque sabemos que muchas de las enfermedades que llevan a insuficiencia renal crónica en el adulto se generan en la infancia, y en ese periodo es que podemos tener la capacidad de, por una parte, detectarlas y por otra parte, de prevenir la progresión. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Número 1, el control prenatal. Es importantísimo porque ahí con el ultrasonido se pueden detectar las enfermedades congénitas, algunas, obviamente no todas. Y para las enfermedades que ya se han detectado, entonces necesitamos como prevención el control pediátrico también, porque es el pediatra el que va a detectar los problemas de crecimiento y de sobrepeso. Los exámenes de orina rutinarios, por lo menos una vez al año. La promoción de la actividad física es súper importante. Promocionar desde la infancia la actividad física en los niños, por lo menos 30 minutos al día. Hoy en día tenemos el tema de los dispositivos electrónicos que nos paralizan a los niños en sus casas.
Y eso es importantísimo ahorita con el tema de la pandemia, se ha vuelto todavía un problema más grave, pero tenemos que estar muy pendientes de eso. Por otra parte, el control de la presión arterial en las visitas del pediatra, insistir en por lo menos en el niño sano una vez al año, después de los 2 años, se tome la presión arterial. Y lo dejé para el final, pero para mí es lo más importante, es la alimentación. La alimentación desde la etapa temprana, promocionar la lactancia materna, súper importante. Y desde que el niño comienza con su dieta, estar muy pendientes de lo que debe comer y lo que no debe comer y las porciones. Todo esto es importante como prevención, porque ahí estamos previniendo la obesidad, y una vez que se detecta la enfermedad renal, hay muchas cosas que tenemos que tener pendientes. Bueno, ahorita sería demasiado prolongado hablar de todos los aspectos importantes de la alimentación, pero para eso están nuestros pediatras, están nuestras nutricionistas, nuestras dietistas, y a ellos tenemos que recurrir. Entonces, en resumidas cuentas, el control de la sal, que para todos es importante. Y yo le digo a mis pacientes, esto no son recomendaciones para este niño, estos son recomendaciones para toda la familia, porque son cosas de sentido común. Evitar el exceso de sal, evitar el exceso de azúcar, evitar el exceso de proteínas, porque lejos de lo que nosotros pensamos que mientras más proteínas mejor, eso no es así. Las proteínas tienen sus requerimientos y los tenemos que respetar. Cualquier cosa que esté por encima de eso, más bien nos va a producir una sobrecarga al riñón que luego puede terminar como un factor de riesgo. Y súper importante, aumentar lo más que se pueda las frutas y las hortalizas, porque gracias a ellas es que le vamos a dar el balance que necesita nuestra alimentación para evitar la carga ácida que le damos con las proteínas. Bueno, esto muy rápidamente, el papel del pediatra en todo este asunto. Ahorita vamos a oír a Andrés Afiuni, que es nuestro paciente. Él comenzó con su enfermedad renal a los 11 años y ahorita tiene ya 29 y él nos va a relatar un poco su experiencia. Vamos a oír entonces a Andrés. Bueno, como hemos comentado, queremos hacer esta entrevista como parte de nuestras actividades que tenemos para el Día Mundial del Riñón. Y nos ha parecido muy importante ver la experiencia desde el punto de vista de nuestros pacientes. Entonces, bueno, como ya has visto mi paciente desde que tenía 11 años, ¿y ahorita tienes cuánto? 29, ¿no? 29. Es importante tu experiencia de estos años, ¿no? Cuéntame, a los 11 años fue que te diagnosticaron tu patología renal, que fue una púrpura de Henoch-Stone, ¿cierto? Sí, correcto. De hecho, bueno, como justo ahora en marzo, en el 2003. O sea, que ya son casi 18 años, por ese momento se cumplió 18 años, cuando yo tenía 12 años que me dio la enfermedad. Cuéntanos cómo te sentiste, qué sentiste tú en aquel momento cuando te diagnosticaron la enfermedad renal. Yo bueno, lo primero era que entré unos síntomas que yo no sabía muy bien qué era, ¿no? O sea, lo que recuerdo fue que primero empecé a tener como unas manchas en las piernas. A las pocas horas empecé a sentir como inflamación en todas las articulaciones, no podía como mover, estaba como mucho dolor. Y yo estaba lejos de Caracas, ¿no? En ese momento, y un buen doctor fue el que me dijo, oye, necesitas emergencia para Caracas porque tú no te tienes el complejo de Sholi. Claro, mi mamá y yo en ese momento no teníamos idea de pero no estábamos escuchando esa enfermedad que era muy común. Y cuando llego a Canarias, empecé a tener esa emergencia, empiezo ya a tener una parte que me afecta el estómago, muchos vómitos, no puedo tolerar nada. Y ahora me confirma el pediatra en ese momento que era el púrpura de Sholi. Realmente ni siquiera sabía que era nada, porque en el momento
psicológicamente cuando enteraste que tenías una enfermedad renal? Bueno, pues la realidad afectó mucho también porque tenía 11 años y básicamente lo que me generó, porque estuve hospitalizado muchísimas semanas y eso me afectaba mucho la parte social, ¿no? O sea, de perder a mis amigos del colegio, mi equipo de fútbol, de jugar así no sé cuántas veces, estuve a punto de que me hicieran tener el colegio, el año escolar, claro, todo eso por la enfermedad me afectó mucho, la parte psicológica. Bueno, fue bueno realmente, fue bastante duro todos esos meses donde estuve alejado de mis amigos y de la clínica. Cuéntame qué sientes que fue lo que más te ayudó, qué cosas te ayudaron más o te han ayudado más a sobrellevar esto durante todos estos años. O sea, yo diría que bueno, número uno, la familia, ¿no? O sea, creo que por ese lado fue claro, no solamente durante el apoyo familiar durante todo su muerto, sino ya con 5 o 6 meses estaba un poco mejor. La familia siempre fue clara, pero también los amigos, o sea, los amigos siempre estuvieron ahí, siempre me involucraron mucho en la parte de deportiva y el deporte fue algo que me ayudó mucho, o sea, que volver a retomar mi vida deportiva del fútbol, en este caso, como me tocó un tiro y también había agarrado mucho peso, y realmente estuve muy mal por tanto tiempo en casa. Creo que el deporte fue lo que me ayudó, sobre todo a estar mejor y todo eso me ayudó mucho mejor. Y desde el punto de vista del médico, de tu tratamiento médico, ¿cómo llevaste eso? También fue bastante duro porque yo creo que no sé cuántos médicos por esto, yo creo que no sé si más de 15 médicos en general, porque a lo mejor fueron varias etapas en las que me tocó, tuve que ver gastroenterólogos, pediatras, contigo la parte de nefrología y la parte de inmunología. Estuvimos probando muchísimos tratamientos y casi que con la tecla para frenarlo. Y claro, era un poco frustrante porque llegaba un momento que no sabíamos que iba a seguir afectando la enfermedad. Y bueno, realmente les recuerdo que vimos con la tecla con el medicamento que me ayudó, pero fue difícil porque fueron muchos médicos, muchas opiniones, mucho ensayo y error y bueno, difícil también esa parte. Cuéntame de tu alimentación, ¿cómo viste eso? ¿Cómo lo sigues viendo? ¿Lo sientes como algo que está muy forzado para ti? Cuéntanos un poco de eso. La parte de la alimentación, es verdad que al principio yo diría que, o sea, tenía 14, 15 años, ya un poco años para haber salido, no le había hecho mucho caso, por así decirlo, o sea, no, quizás una época de madurez, no sé, pero sí es verdad que después, un poco más grande, empecé a tener un poco más de conciencia de rutina diaria, ¿no? También la parte de lo que está relacionado con la parte de la vida alcohólica, que de alguna forma también puede afectar, pero sobre todo con la parte de las proteínas, de controlarlo un poco más diariamente. Me cuesta un poco, o sea, no me es tan fácil porque soy bastante amante de las proteínas, de la carne, del pollo, de todo lo que me gusta mucho. Y tratar de controlar la cantidad diaria o semanal, y me cuesta un poco. Siempre trato de hacerlo a la medida de lo posible, pero sí tengo que reconocer que me cuesta un poco. O sea, yo diría que no me siento limitado, teniendo en cuenta que tampoco mi caso actual es el más grave de todos. Sé que tengo una condición diferente de los demás, no la más grave, pero que sí debería controlar un poco más de lo que hago hoy en día. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Qué crees tú, sabiendo que sí tienes una condición? Porque tú estás bien, te sientes bien, pero sí tienes tu última creatinina aquí respecto alrededor de 2. Entonces, sabiendo que sí tienes ese grado de insuficiencia renal, ¿qué más
viviendo bien con tu enfermedad renal? Yo creo que aumentar o balancear mucho más mi comida y sacrificar algunas cosas. No, o sea, creo que en vez de tirarme más comiendo no filetes de carne, complementar más con la parte vegetal y ser un poquito más balanceado, porque la verdad que no lo hago siempre y bueno, mi esposa que me ayuda con eso. Pero sé que eso es lo que yo debería hacer, teniendo en cuenta la condición que tengo, balancear un poco mejor mi comida diariamente y complementar más con lo que puedo comer con granos, cosas que realmente van a afectar tanto, y sobre todo también la parte de la sal, no bajar un poquito la sal, comiendo más balanceado. Okay. Y con respecto a tus controles médicos, tienes la conciencia de que sí tienes que seguir juiciosamente tu control médico, sobre todo por las cifras de presión arterial, que en tu caso no fueron un problema, pero es súper importante. ¿Cierto? Sí, lo tengo súper claro. De hecho, bueno, tengo 2 años fuera del país y la verdad que eso es bueno, a pesar de que salí del país donde tenía mis controles siempre contigo. Luego aquí también ya lo estoy haciendo. Entonces, y hice mi examen y sé la importancia que tiene tener un control al menos adecuado en todo esto, y algo que mantenté mi propósito de hacerlo por vida. Además del tratamiento que sigo tomando, ¿no? También tengo un tratamiento de medicina que tengo que tomar, que controlar en la medida de lo posible, me dirán si tengo que seguir o no seguir con él en algún momento. Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo, me encantó tenerte aquí. Y bueno, seguiremos en contacto y espero que sigas conservándote así de bien y trabajando mucho por mantener esos riñones lo mejor posible. Bueno, claro que sí. Gracias a Dios por toda la historia que tenemos. Ok. Chao, güey. Hasta luego. Gracias. Bueno, entonces acabamos de oír a Andrés y aquí tenemos hoy el privilegio de tener a su mamá, que, bueno, yo estoy segura que cuando en esa época de la niñez es mucho más la experiencia de los padres, porque los niños todavía están en una etapa que no tienen conciencia de la importancia, no saben ni siquiera lo que les está pasando, y es a las mamás que nos tocan y a la familia echar para adelante con eso y, bueno, ver cómo hacemos para ayudarles lo mejor posible. Entonces aquí está Cristina. Hola, encantada de estar aquí con ustedes compartiendo. Sí, Cristina Fiuni, que es la mamá de Andrés. Y bueno, quería preguntarte primero, Cristina, ¿qué sentiste tú? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que Andrés estaba enfermo de los riñones? Bueno, cuando supimos, primero fue la primera parte de lo que fue la parte de la enfermedad, ¿no? Que pasó un rato, pasaron varios meses en que después se le afectaron los riñones, ¿no? Y era una de las secuelas de esa enfermedad, o sea que uno estaba como que con el susto de que le llegara a los riñones a afectar. Y llegó. Fue duro, porque, ¿sabes? Estabas como esperándolo y como no queriéndolo, pero bueno, sucedió. Y como contó Andrés, pues estuvimos buscándole la vuelta a cuál era la solución, y mientras se buscaba, pues se iban dañando más. Pero bueno, hasta que se consiguió con la medicina que más o menos controló, y bueno, fue bastante duro, pues. Pero como Andrés ahí lo dice, tal cual fue así. O sea, él se vino enterando que tiene un problema renal hace 2 años. O sea, y eso es, él nunca aceptó que estaba enfermo. Entonces, eso a mí me hace sentir bien. Pues que yo sabía todo lo que tenía, pero él no lo aceptaba, entonces, bueno, con él estaba bien. O sea, era la parte que era más suave del problema. Él todavía se sentía tan bien que no asimilaba. Pues, no, él me decía que la loca era yo, que la que estaba enferma yo, que la que me tomara las medicinas era yo, que él estaba perfecto. Entonces eso hacía que bueno, que yo me sintiera mejor por él, pues. Y eso es lo que hizo que él saliera adelante, porque él era demasiado optimista y demasiado esperanzado a que él no tenía nada.
¿Y cómo lo ayudaste en esos primeros momentos? No sé, cuando todo el tiempo era yo la que me encargaba de, o sea, él era niño, era todo el proceso lo llevé yo, tanto como en la parte de médico, como en la parte de medicina, como en la parte de la comida y de todos los procesos, todo era yo la que tenía que estar arreándolo a él a hacer todas las cosas. Entonces todo lo que lo trabajaba era como niño, pues era con premios, con chantajes, para que él pudiera llevar su enfermedad. O sea, la que llevó todo eso fui yo prácticamente. Pero bueno, él me hacía, o sea, él era era dócil y se dejaba llevar. Pues. Entonces cumplía todas las cosas que yo, me costaba, pero las cumplía. ¿Y qué dirías tú que te funcionó para ese momento y qué no te funcionaba cuando tú estabas en ese proceso de ayudar? Bueno, prácticamente tal cual como él dijo, o sea, el mantenerle, el tratar de hacer que él que él estaba bien y que pudiera llevar una vida más o menos normal, era lo que realmente creo que funciona. O sea, es la recomendación que le doy a cualquiera que tenga algún problema renal, pues, o de otro tipo. O sea, la esperanza, el tratar de llevarte como tú crees que estás bien y que sí puedes, pues, siempre en la medida tratando de cumplir todas las indicaciones médicas, pues yo creo que es lo que ayuda. Él siguió, cuando ya pasó el periodo mal grave, él empezó a hacer su ejercicio, empezó a jugar fútbol, a ir al colegio, estar con sus amigos, entonces él trató de llevar una vida normal. De hecho, bueno, tengo una anécdota, no sé si quiere que le cuente una anécdota bien graciosa, que él nunca le hizo caso a las consultas como usted. Él iba y se dormía, y él no le paraba a lo que hablaba la doctora Michelle. Y un día ya tenía 16, 15, 16, y estuvo despierto, y la doctora Michelle le pregunta: Andrés, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo? Y la pregunta de él fue: doctora, ¿puedo tomar alcohol? Yo me iba muriendo, porque yo le había dicho que no podía tomar alcohol, que la doctora había dicho que lo tenía prohibido. Y ella le dijo: sí, sí puedes, y le enseñó cómo. Entonces él, bueno, más amó a la doctora Michelle en ese momento, porque lo dejó tomar alcohol en el momento en que estaba en la época de los 15 años, en la adolescencia, todos tomando alcohol, y él pudo, y le enseñaba a sus amigos cómo le había dicho la doctora que podían tomar. De hecho, hoy en día él no toma alcohol, no le gusta, no le interesa, nunca en su vida se rascó, y de ahí en adelante empezó más o menos a cumplir lo que la doctora le decía. Sí, o sea, empezó ya a aterrizar y a... Sí, sí. Ajá. Y la comida, o sea, la comida yo pienso que es lo que más... hacer ejercicio, creerse que está en una vida normal, pero siempre consciente con su comida. De verdad que cuesta, porque, como dijo, le gusta muchísimo los embutidos. Imagínense, se fue para España. Cuando llegó allá se volvió loco los primeros meses, pero ya aterrizó y dijo: no, ya, y está, como dice, haciéndose sus controles y comiendo bien, tratando de comer bien y haciendo vida normal. Como sabemos que, y siempre lo decimos, es una parte muy importante de todo esto, lo llevan los familiares, los cuidadores. ¿Qué mensaje le darías tú a los padres, a los cuidadores, a la familia de los pacientes con enfermedad renal para que vivan lo mejor posible? Bueno, esto que hablamos de lo que es la comida, bueno, es eso, que el entorno familiar sean parte de ellos, que ellos se lo tomen como que la enfermedad es de la familia. Entonces, si se hace una comida, se hace la comida para toda la familia, además que es sano comer de esta forma. Entonces, es que todos estemos igual, estemos todos en el mismo... coordinados en lo mismo, pues sintonizados. Mi hija también afectada por todo lo que le pasó al hermano, tuvo un cambio hormonal y se engordó miles de kilos, tuve que ponerle un tratamiento. Entonces ella, hacíamos todos juntos en la familia lo mismo y llevarlo, o sea, como que tratar de hacerles que es una vida normal, pero con unas ciertas restricciones, pues, y que todos lo tengamos y hacerles ese momento más fácil a ellos. Me parece que es la parte más linda de que todos estén integrados. Sí.
O sea, como dice Cristina, la enfermedad renal tiene que ser una enfermedad de la familia. Es la única manera de que podamos ayudar lo mejor que podemos a nuestros pacientes. Bueno, 1.000.000 de gracias, Cristina. Gracias a ustedes y bueno, espero que les haya servido de ayuda para todos. Bueno, ahora vamos a oír a la doctora Mirna Infante, que nos va a hablar un poco más de, ya desde la perspectiva del nefrólogo de adultos. Entonces, Mirna, ¿tienes la palabra? Ok, gracias Michelle. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok, bueno, estoy contenta de participar con ustedes en la celebración de una fecha tan importante como el Día Mundial del Riñón, cuyo eslogan este año, como tú lo has dicho, es Viviendo Bien con Enfermedad Renal. Y se nos insiste al personal de salud este año de que tratemos de involucrar al paciente y a su familia de una manera muy profunda en su enfermedad, en el cuidado de su enfermedad, en el diagnóstico y en el tratamiento, para que de esa manera tenga una mejor calidad de vida, tenga un pronóstico y una evolución mejor. Yo elaboré unas preguntitas que me parecen sencillas, pero súper importantes, que nos planteemos un día como hoy, cuando estamos celebrando esta fecha. La primera pregunta que le hago a todos, a los que nos oyen y a los que nos van a oír después, es que ¿sabe usted si tiene una enfermedad renal? Usted está ahí sentado oyéndonos y usted realmente sabe si sufre o no de los riñones. Probablemente no lo sabe. Y no lo sabe porque esta es una enfermedad muy silente, que da manifestaciones muy tardías. Ya prácticamente cuando sus riñones funcionan, menos de un 30 o 20%, es que usted puede tener algún síntoma y a veces ni siquiera lo asocia con enfermedad renal. Entonces eso es lo primero que nos debemos plantear todos. ¿Sufrimos o no de los riñones? Y a lo mejor no lo sabemos. Los números que nos da ahorita, que nos están dando para esta fecha, es que el 10% de la población mundial sufre de los riñones. O sea, imagínense la cantidad de personas, 10% de la población mundial. Nos reportan que más de 2 millones de personas en el mundo reciben tratamiento con diálisis o están trasplantados y quizás mucho más lo necesitan. Entonces es importante saber si tenemos o no esta enfermedad. La segunda pregunta sería, ¿tengo alguna condición que hace que yo esté más predispuesto a sufrir de los riñones? Nosotros los llamamos factores de riesgo. Y estos son los más importantes, son hipertensión arterial, diabetes mellitus, una historia familiar de enfermedad renal y una edad avanzada, más de 65 años. O sea, si usted tiene alguna de estas 4 condiciones, usted tiene mucho más chance de enfermarse de los riñones y debe evaluarse. Debe ir a un médico para que lo estudie y le diga si usted tiene o no un problema en los riñones. Entonces, ¿qué debo hacer? Cualquier médico, un médico internista, un médico endocrino, un médico general, puede hacerle un examen físico, que es importante valorar la tensión arterial, exámenes de laboratorio muy sencillos, entre ellos la medición de las toxinas que se eliminan por los riñones, principalmente la creatinina, que ya muchos laboratorios de una vez al medirle la creatinina le dicen cuánto filtran sus riñones. Y un estudio, un examen de orina, que es importantísimo. El examen de orina es así como para el nefrólogo, como el electrocardiograma para el cardiólogo. Nos da muchísima información. Importante saber si usted elimina proteínas en la orina, sangre, hay una infección, o sea, todo eso se lo va a dar un simple examen de orina. Y finalmente un estudio de imagen, una radiografía de los riñones, que quizás la más sencilla que se utiliza ahorita es un ecosonograma renal. Entonces, con esa simple evaluación, usted ya va a saber si usted sufre de los riñones. La tercera pregunta es si ya usted sabe que tiene una enfermedad en los riñones, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se involucra usted en su enfermedad? Entonces usted va al médico, que ya debería ir al nefrólogo, que es importante, y no simplemente se limite a recibir un receta con indicaciones, sino que involúcrese en su enfermedad, para que mientras usted más sepa, usted lo va a cumplir mejor y le va a ir mejor. Entonces, la primera pregunta que le debe hacer al médico es, ¿tengo esta enfermedad? ¿Es para siempre? ¿Me puedo mejorar? ¿Tengo alguna causa reversible? Y el médico debe evaluarlo y estudiarlo
para descartar alguna condición que pudiera mejorar o inclusive curar sus riñones. Por ejemplo, si usted tiene sus riñones obstruidos, no eliminan suficiente la orina porque tiene un crecimiento prostático y eso se puede resolver, pues su enfermedad puede mejorar o desaparecer. Pero si no tiene una condición reversible, ya usted tiene una enfermedad renal crónica y probablemente va a tener que vivir con eso el resto de su vida. Entonces, la otra pregunta que le va a hacer al médico es, ¿qué tan mal estoy? O sea, ¿tengo una enfermedad leve? ¿Tengo una enfermedad grave? Se clasifica la enfermedad renal en 5 estadios, siendo el estadio 5 el más avanzado cuando sus riñones funcionan menos del 15%. Entonces es importante que usted sepa dónde está, a qué nivel está, cuánto funcionan sus riñones. Si sus riñones funcionan 20%, 30%, 50%, porque hay medidas que se utilizan pues en cada etapa. Y la idea es que trabajemos entre todos para que su enfermedad renal no progrese. Otra pregunta es, ¿qué voy a tener yo? ¿Qué síntomas? ¿Qué me va a pasar? O sea, a lo mejor usted ahorita no siente nada, pero más adelante, cuando su enfermedad progrese, sí puede tener algunas manifestaciones que si las manejamos juntas, usted le va a ir mejor. Entonces, cuando la enfermedad avanza, usted puede sentirse cansado, puede tener menos apetito, náuseas, vómitos, picazón, calambres, puede tener trastornos del sueño, depresión, y todas esas manifestaciones pueden tratarse y darle a usted una mejor calidad de vida para que se sienta bien y pueda seguir con sus actividades diarias. Como decía ahorita la señora Fiuni, o sea, es importante que su hijo jugaba, compartía con sus amigos. Bueno, eso mismo debe pasar en los adultos. Mantener su trabajo, su reunión familiar, todo dentro de la medida que sea posible, cumpliendo un tratamiento adecuado. Y finalmente, ya que sé que tengo una enfermedad renal, sé en qué etapa estoy de mi enfermedad renal, ¿qué puedo hacer yo como paciente para que mi enfermedad renal no progrese o progrese lo más lento posible? Que es realmente el objetivo que tenemos todo el equipo de salud que trabaja con los enfermos renales. Entonces, investigue, estudie y comparta con su médico todas sus inquietudes. El médico lo va a orientar y lo va a ayudar desde el principio hasta las etapas más avanzadas. En esta última pregunta, pues voy a enfatizar, así como lo ha hecho la doctora Michelle, en la dieta. Esa es quizás uno de los pilares más importantes para que su enfermedad renal no progrese y a veces uno de los más difíciles de cumplir, porque esta es una dieta que tiene que ser baja en sal, que tiene que ser baja en proteínas, rica en vegetales, frutas. Si usted tiene sobrepeso o es una persona diabética, por supuesto tiene que ser baja en calorías. Entonces es aprender a comer de esa manera, no una semana ni 2, sino probablemente por el resto de su vida, y buscar la manera pues de disfrutarlo y que esto no sea un castigo. El segundo pilar, yo le digo a mis pacientes que las medidas de protección de los riñones son 4 pilares. Uno es la dieta, el segundo es el control de la tensión arterial, que es importantísimo. O sea, usted tiene que ser la persona más importante en ese control, porque no se limite a medir su tensión arterial 2 o 3 veces al año cuando va al médico, sino que contrólela en su casa, contrólela con frecuencia y comuníquese con su médico si usted no tiene unos valores adecuados. Porque si su tensión está alta, su enfermedad renal va a progresar más rápidamente. El tercer pilar es, si usted es una persona diabética, es el control metabólico lo más estricto posible de su diabetes. Esto es fundamental. La diabetes es quizás la enfermedad que produce más enfermedad renal en el mundo. Y si usted maneja sus valores de glicemia de una manera adecuada, probablemente su enfermedad renal va a progresar más lentamente. Hoy en día existen medicamentos excelentes para manejar la diabetes y cuando se asocia enfermedad renal, hay medicamentos que se pueden usar en unas etapas y otros que no se pueden usar en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal. Entonces eso es importante que usted lo sepa y no tome medicamentos que le pueden dar algunas complicaciones para
cuando usted tiene insuficiencia renal. Como buena noticia, en los últimos años se han descubierto medicinas para la diabetes que también mejoran la progresión o disminuyen la progresión de la enfermedad renal y también disminuyen la posibilidad de que usted tenga un evento cardíaco que se asocia mucho con la enfermedad renal. Y el último pilar, que parece tonto, pero es muy importante, es que hay medicamentos que tomamos a diario y que pueden afectar nuestra función renal. Entonces es importante que usted con su médico anote, tenga en cuenta que no debe tomar medicamentos por su cuenta, sino que debe consultar con el nefrólogo y saber cuáles medicinas no las puede tomar porque pueden afectar la función renal. Finalmente, la enfermedad renal es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Se asocia mucho riñón-corazón. Entonces usted no solamente se va a cuidar de los riñones, sino que también va a enfatizar una prevención cardiovascular. Es importante que tenga un peso adecuado, que no fume, que haga una actividad física adecuada, que controle sus niveles de colesterol y triglicéridos. Todo esto en conjunto con su enfermedad renal para evitar complicaciones cardíacas. El manejo del enfermo renal es un equipo, es el equipo de salud y el paciente es el jugador principal. Es como un partido de fútbol donde el jugador principal es el paciente. Si él lo hace bien, si él es un buen capitán del equipo, ganamos. Si no, vamos mal. Bueno, muchísimas gracias. Ese es mi mensaje del día de hoy. Buenos días, soy la doctora Ana María Sananes, nefrólogo e internista, jefe de la unidad de diálisis del Centro Médico Docente La Trinidad. Estamos participando en el Día Mundial del Riñón y traemos a una de nuestras pacientes más antiguas de la unidad de diálisis que nos va a dar sus experiencias con respecto a su enfermedad, su tratamiento y sobre todo lo que a ella la ha ayudado a vivir con su enfermedad mayormente del tiempo en que ha estado en tratamiento. Hola Teresa. Hola doctora. Bienvenida a esta conversación y cuéntanos un poco cuál fue para tus inicios el diagnóstico, cómo se te hizo de tu enfermedad renal, qué enfermedad tenías. Bueno, gracias por la invitación, saludos a todos. Bueno, les cuento que yo inicié a los 5 años me dio diabetes mellitus y luego a los 27 años de edad me diagnosticaron la insuficiencia renal por diabetes. Me dio nefropatía diabética y bueno, caí en diálisis. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tenías la nefropatía diabética? ¿Qué pensaste tú o recuerdas? Uy, fue un momento muy duro, muy duro. Lo primero que me vino a la mente realmente fueron mis padres y mi tía que vive aún conmigo. Mis padres, como eran sordomudos, para mí, yo siempre llevé como que la batuta de mi casa. Todo giraba a mi orden, pues, porque ellos tenían su discapacidad y mi tía ya era un poco mayor. Ahora está aún más mayor, tiene 95 años, pero en aquel entonces, como de 70 años, pues, yo agarré mi carro en lo que el doctor me diagnosticó la enfermedad y me explicó qué era la diálisis y todo. Y me dijo, ve a la unidad de diálisis, que es como que si vas a escoger un carro, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Ahí te van a explicar en qué consiste y tú eliges. Y bueno, empieza tu proceso. Pues. Para mí no era un proceso, era un calvario, era un dolor.
fue algo muy profundo, un dolor muy grande de pensar que van a ser mis padres sin mí, porque yo lo que primero pensé, me muero. O sea, se acabó todo, pues hasta aquí llegué. ¿En manos de quién los dejo? Estaba mi hermano, pero mi hermano ya estaba en rumbo a casarse y no estaba en la casa. Entonces yo agarré ese carro, yo no sé si era para estrellarme en el carro, de verdad fue un dolor tan grande que en un momento yo me estacioné en el hombrillo de la Cotamil y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y si yo no me muero y quedo parapléjica. Y ahí reaccioné y yo no podía ver cuando manejaba llorando y llorando y llorando y llorando. Me bajé en mi casa y agarré a mi tía y la encerré en el cuarto y le expliqué, está pasando esto. Y me dijo, quédate tranquila. Después se convirtió en algo como muy gracioso porque yo bueno, yo era la que me dirigía, pues en cuanto a lo que debía comer y todo, pero yo le decía a mi mamá, voy a lavar la sangre. Entonces me dice, ¿hoy lavar? Sí, hoy lavar. Entonces me iba, ¿no? Entonces, porque para mí lo más importante era verlos felices. Entonces yo asumí mi dolor y mi duelo, yo sola. Así fue. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a vivir? Tú tuviste una experiencia de un trasplante renal luego de haber estado un tiempo en diálisis y experimentaste esa sensación de renacimiento, ¿no? Sí, para mí fue como volver a vivir. Yo duré 1 año y medio en diálisis, ¿no? Pero ese año y medio, yo creo que lo que más me mantuvo fuerte, aparte de la fe en Dios, que fue lo primero, el que primero me llevaba de la mano, después ese acompañamiento familiar, la actitud positiva siempre, siempre, porque yo mantuve una vida muy activa, porque yo decía, bueno, si hacen cosas para los niños con cáncer y lo sacan adelante, ¿cómo yo no voy a...? Yo hice una fundación, Salvemos a Teresa López, y recaudé el dinero para hacerme un trasplante simultáneo de páncreas y riñón, porque siempre pensé que si yo me curaba la diabetes, ese riñón trasplantado iba a durar mucho más. Entonces fueron $131,000 en aquel entonces, los recaudé en 1 año. Por supuesto, tuve una vida muy activa. Yo no dormía haciendo cartas y cartas y cartas, iba a empresas, a entes gubernamentales, entes privados, y bueno, recaudé mi dinero y me trasplanté. Y eso fue como que volví a nacer. Realmente yo volví a nacer porque ya estaba sin diabetes y sin la enfermedad renal. Y eso duró 15 años. 15 años cuando, bueno, ahora vuelvo a caer en diálisis y ya tengo 6 años de nuevo en este ciclo de diálisis, en este nuevo ciclo. ¿Cómo fue la segunda vez? La segunda vez fue mucho mejor que la primera porque obviamente ya hay una madurez. Ya no era la adolescente que quería, como este muchacho que habló, que quería tomar alcohol, a lo mejor salir con los amigos. Ahora igual salgo con mis amigos, hay alcohol y todo, pero aparte que tengo diabetes, otra vez tengo la insuficiencia renal, entonces está la alimentación de líquido, la limitación del alcohol. Pero en este proceso que estoy más madura, pues veo todo de otro punto de vista, ¿no? Tuve que redireccionar mi vida también porque no solo vuelvo a caer en diálisis a tener la diabetes, sino que pierdo la vista. Entonces mi carrera, que es el diseño gráfico, bueno, ya está en manos de otras personas. Bueno, sin hablar de la condición país, ¿no? Pero que el diseño gráfico ya no tiene mucha vida, pero cuando sí se podía ejercer más la carrera, pues estaba en manos de otras personas. Entonces, esa vida activa que tenía al principio ahorita no está. Pero sí estoy enfocada más en estudiar a fondo lo que es la enfermedad para no cometer esos abusos que quizás nos cuestan más ahora, porque las consecuencias son peores, porque la edad ya no es la misma. Ya el cuerpo tiene como quien dice, más golpes.
el corazón ha sufrido más porque tuve un trasplante que duró 15 años, tuve una primera etapa de diálisis. Entonces, lo que he hecho ahora es reforzar el cuidado, reforzar todos los controles, tanto el consumo de líquido como los medicamentos al pie de la letra, e incluso los que ya no da el Seguro Social, que como para el cuidado de los huesos, es comprarlos, llevarlos a cabo. La parte nutricional, me da mucha gracia porque hay una frase que dice, somos lo que comemos. Aquí en diálisis yo digo, somos lo que no comemos. Porque no puedes comer alimentos con potasio, con fósforo, con sodio, no puedes ingerir alimentos, líquidos. Entonces, bueno, somos lo que no comemos. Y ese no, pues cumplirlo al pie de la letra. Ofrecerlo por los que están peor, ofrecerlo, papá Dios, por los que están en peor condiciones que uno para que no sufran tanto. Y bueno, seguir adelante con mi dieta estricta y mis controles estrictos realmente. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por tu valioso estímulo para seguir viviendo y... La vida hay que cuidarla y amarla, de verdad. Eso es un regalo que Dios nos dio y debemos atesorarla. Así como nos la entregaron, así. Debemos entregarla también por los demás y porque es un premio que tuvimos en esta vida terrena. La vida. Así es. Sí, señor. Qué bueno, Teresa, oírte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, gracias. Gracias a todos. Entonces introduce a Diego. A Diego. Ok. ¿A mi otro pie? Gracias. ¿Ella se puede ir sola? Ok, sí. Bueno, Diego. Buenas. Diego Gómez es un paciente, como se ve, joven, está recientemente diagnosticado, pero él tiene una historia y un cuento más largo que contarnos de su experiencia con su enfermedad renal. Cuéntanos tú. Bueno, cuando nací yo tuve que tener diálisis neonatal porque mis riñones no estaban funcionando, entonces a los pocos días de haber nacido me tuvieron que hacer diálisis neonatal. Eso ayudó a que mis riñones empezaran a funcionar bien. Crecí con mis controles aquí mientras estaba en Venezuela, porque yo vivía fuera un momento. Estaba con mis controles y todos los médicos siempre me decían, ¿estás bien? No, realmente no estás con ningún problema renal. Crecí tranquilamente con eso. En un momento se nos olvidó por un tiempito, no fue mucho, hasta que en un momento yo estaba reportando las protestas en Venezuela. A mí me golpearon los cuerpos de seguridad del Estado. Eso fue un llamado de atención porque cuando voy a la emergencia me dicen que tengo la tensión muy alta, me hago los chequeos, me hago los exámenes de sangre, me sale que sí, efectivamente tengo la creatinina alta, tengo la urea un poco alta, y desde ese momento, desde mis 18 años, 19 años, me estuve cuidando hasta que esos fueron 4 años y medio más o menos de que me estuve cuidando. Fue muy duro la parte de la alimentación, como siempre ha sido. Yo no somos una familia que siempre ha comido mucha carne porque no es así tanto de nuestro agrado, pero sí me costó reducir el consumo de proteínas, reducir el consumo de carne roja porque a mí me encanta la carne roja, no me gusta el pollo y tengo que comer más que todo es pollo. Hasta que, bueno,
llegó en el 2018, tenía 23 años y me llegan y me dicen que tengo que ir a empezar la diálisis, que me tengo que poner un catéter. Eso fue un golpe muy duro para mí. Pasé unos meses realmente cabizbajo, no así, o sea, la parte, como dice la parte psicológica es bastante fuerte porque es un cambio de vida muy rotundo, aunque ya yo era enfermo renal desde los 18 años, 19 años, el cambio aún así, de haber pasado de tener que cuidarme la proteína a tener que cuidar otras cosas de la alimentación con el fósforo, el potasio y todas esas cosas, también es fuerte, pero es algo que tú a lo largo te das cuenta que tienes que hacerlo. O sea, al principio es fuerte, te vas acostumbrando, después te puedes tomar unas pequeñas licencias, no muy grandes, son ciertas cosas para disfrutar, y sigues otra vez, retomas otra vez las dietas fuertes, o sea, las dietas para poder continuar con la mejor calidad de vida que uno pueda tener en el momento. Tú estabas estudiando en el momento en que te hace el diagnóstico de tu enfermedad renal avanzada y que tenías que hacer la opción de comenzar un tratamiento en diálisis. En ese momento no, en ese momento yo estaba dando clases. Cuando sí me diagnosticaron mi enfermedad renal a los 18, 19 años, sí estaba estudiando. Ya después cuando empecé en la diálisis, no, en ese momento no estaba estudiando, estaba dando clases de inglés en un colegio bilingüe. Y después ahí sí volví cuando me diagnostican que tengo la enfermedad renal, yo igual traté de volver a mis estudios. Ahorita los tengo un poco parados por el tema de la pandemia. Ok. ¿Qué estás estudiando actualmente? Estoy estudiando comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué le dirías a una persona de tu edad que ha tenido esa situación de vida donde tú has llevado unos controles con la enfermedad renal y posteriormente estás en un tratamiento como la diálisis? ¿Qué le aconsejarías tú dentro de tu experiencia personal a una persona que recién pudiera estar pasando por lo que ya tú viviste? Una cosa muy importante es buscar apoyo. Apoyo en la familia, apoyo en profesionales de la salud, apoyo en profesionales o sea, en psicólogos y en psiquiatras, porque una de las cosas que más te puede tumbar es la parte de la depresión. Si no ayudas o sea, si no te puedes llevar eso a cabo solo, es mejor buscar a alguien que te pueda ayudar, porque puedes llegar a un momento quizás de no me importa y voy a empezar a comer lo que sea, voy a tomar lo que sea, y no es tan así. Por lo menos en la diálisis tienes un límite de líquido que puedes tomar al día. Si te empiezas a pasar de ese límite de líquido porque dices que no importa, tu corazón va a sufrir, los pulmones, el corazón, o sea, una cantidad de sistemas del cuerpo que empiezan a sufrir, y no es la mejor cosa para poder llevar la mejor calidad de vida que uno pueda tener. ¿Tú dirías que lo que más ha incidido en tu vida con respecto al inicio de diálisis es con respecto a tus actividades académicas, familiares, laborales? Sí ha incidido el tema de la diálisis con todas las actividades, porque tienes un horario que a juro tienes que cumplir con el tratamiento de la diálisis. No puedes parar o sea, no hay forma de quitarlo. Si puedes, preguntar con algún paciente si pueden cambiar, si necesitas hacer alguna diligencia o lo que sea. Pero realmente la programación base es siempre en el tema de la diálisis, programarse alrededor de la diálisis. Suena que puede ser difícil, pero realmente te acostumbras a programar, a tomar la decisión de, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces tomas la decisión de, por ejemplo, te quieres tomar un poquito más de líquido, sabes que por lo menos un fin de semana, o sea, los días que son largos de diálisis, no lo puedes hacer. Si quieres guardar ese gustico, guárdalo para un día que no o sea, que pases tanto tiempo fuera de la diálisis.
Cuando son reuniones con mis amigos, sé que, ok, si es un día de fin de semana, puedo ir, puedo disfrutar un poco, pero no es excederme. Con el tema de la universidad, o sea, de las clases, también tienes que igual cuadrar siempre los horarios para que sean los días que no tienes diálisis, igual los días de trabajo. Tratar de que también, por lo menos en mi caso, yo lo que hago es los días que tengo diálisis, me quedo en la casa, descanso y hago mis trabajos en la casa, sea que estudio, edito mis fotos o busco otras cosas que hacer, me pongo a leer, que son cosas que son exigentes, pero físicamente exigentes, pero igual no me quedo ahí parado. ¿Algún mensaje final que quieras transmitir con tu experiencia personal a otros enfermos que pudieran estarte oyendo y que tú quisieras incentivarlos a esa situación del recién diagnosticado y de lo que ya tú has vivido como para... Tomen su tiempo, no todo es una carrera, siempre va a haber un momento para hacer las cosas. Si quieres hacerlo al instante, al momento, al inmediato, pero hay cosas que simplemente requieren paciencia. Paciencia es algo fundamental, es algo que me ha enseñado muchísimo esta enfermedad. Desde el momento que me dicen que soy enfermo renal, cuando tenía 19 años, la paciencia es algo que lo tienes que ir cultivando poco a poco. Cuando estás en diálisis, o sea, si llegas al estadio 5 de que estás en diálisis, aprendes mucha más paciencia porque estás entre 3 horas y media y 4 horas en una cama cuando te estás dializando y te da tiempo para pensar. Te da tiempo para descansar, te da tiempo para pensar. Es un momento que te dices, ok, puedo bajar la velocidad, puedo analizar otras cosas y no me lanzo de una a los barrancos. Es un tiempo que necesitas, o sea, que tu cuerpo también te lo requiere porque tienes que descansar un poco, con la enfermedad te cansas un poco más, pero no es todo una carrera de un solo momento, voy a saltar y lo voy a hacer. Es tomar la paciencia y ayudarse con los familiares, con el equipo médico, con todo. Muchas gracias. Diego. Gracias. Gracias, Diego. ¿Tú acompañas? Bueno, súper interesante esta entrevista con los pacientes, porque nunca es lo mismo nosotros como médicos que la visión del paciente. Eso es una de las cosas que queremos rescatar de esta actividad. Bueno, la última parte es la intervención de Ana María, pero yo quería pedirle a los que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo puedan ir colocando en el chat para después al final tener un espacio para estas intervenciones. ¿Okay? Entonces, Ana María. Bueno, yo creo que cuando uno trae de entrevistados a pacientes en diálisis es poco lo que uno puede añadir, más bien es mucho el aprendizaje que ellos nos transmiten, ¿no? Sobre todo del impacto que tiene sobre sus vidas esta situación de un tratamiento como la diálisis. Sobre todo cuando el paciente demuestra tanto miedo en la consulta ante el diagnóstico, el tratamiento y que uno tenga la experiencia del que ha superado ya esa etapa y tratar de transmitir esa confianza de que el tratamiento va a resolver los síntomas, va a dejar una calidad de vida limitada, pero sin los síntomas de enfermedad. Y adicionalmente vienen todas las otras interrogantes, como ellos las hicieron ver. La situación de la continuidad con los trabajos, la posibilidad o no de viajar, que en muchos pacientes, salvo esta situación de pandemia, ha limitado la capacidad de poder seguir estudiando o no, el impacto que tiene el diagnóstico sobre la familia y los amigos, el tema financiero, la cantidad en costo de lo que esto representa para un enfermo renal, siendo los insumos básicos solamente lo que entrega
el estado para los pacientes, lo que implica todo lo que sería el arsenal de medicamentos para controlar diabetes, hipertensión, enfermedades de tipo inmune, que deben seguir haciéndose exámenes de laboratorio y los chequeos de rutina para saber que todo esté bien. Y después, bueno, ese tiempo libre entre diálisis combinado con las restricciones de dieta, todas esas interacciones médico-paciente que son hacia el no puedes, y que uno sabe que eventualmente, a pesar del no, es una situación donde no estamos haciéndole un daño, sino más bien evitando que haya un deterioro mayor de la vida de estos pacientes, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, nosotros tenemos que construir fortalezas en el área educativa, con nuestro personal, trabajar un poco la parte de resiliencia, pues, de hacerle ver a estos pacientes un poco el lado positivo, sobre todo cuando hay tantos altibajos en el camino, ¿no? Yo a veces lo relaciono mucho cuando se nos mete de por medio complicaciones infecciosas dentro de lo que sería el tratamiento de diálisis, y que el paciente siente, o la familia, que en un segundo se puede ir la vida. Es tratar de decirles que es como estar en una montaña rusa. De repente hay subidas, hay cosas muy lentas, pero hay otras que son en bajada desmedidamente a una velocidad, como puede ser o llevarte una infección y después vuelve otra vez como en una calma relativa para seguir continuando. Y la esperanza del paciente en diálisis joven es la posibilidad de salir del tratamiento con un trasplante. Estamos en una situación muy particular desde hace varios años en el país. Tenemos muchas limitantes para la escogencia del método de diálisis que podemos facilitarle a nuestros pacientes. Ha habido una disminución muy importante de la opción de diálisis peritoneal. Incluso los programas han disminuido a nivel nacional, y tenemos una situación con trasplante donde los medicamentos los inmunosupresores poco accesibles a la población ya trasplantada. Los nuevos pacientes, se estudian los casos muy particularmente para trasplantes de vivo, y cada vez con mayor dificultad en esa área. Sí. Sí, la verdad es que estamos atravesando tiempos muy difíciles, pero bueno, para eso es que estamos aquí, para entre todos hacerlo lo mejor que esté a nuestro alcance. Yo pienso que como estamos aquí como en familia, quizás podrían abrir sus micrófonos para que quien quiera comentar algo, preguntar algo. Aquí tenemos un comentario de Katiuska, mi alumna querida Katiuska del Hospital de Niños. Dice: buenos días, felicitaciones por tan hermosa y humana actividad. Ver a los pacientes y sus familiares bien informados e involucrados en su enfermedad es gratificante. Y el doctor González Cazorla: felicitaciones por la actividad. Quisiera hacer resaltar la importancia en la actividad física. ¿Podrían ampliarlo? ¿A qué tipo de actividad sería recomendada a nuestros pacientes? ¿Quiere hablar Mirna? Bueno, yo podría decir que muchos pacientes en diálisis hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto de ejercicio pueden hacer? Y realmente la limitación por la anemia es una de las cosas más limitantes en la capacidad física de los pacientes. Luego está el tema cuando hay hipertensión arterial y son pacientes que no tienen un control
de su tratamiento o chequeo cardiológico, decirles uno, sin el previo consentimiento de un cardiólogo, es qué actividad hacer, ¿no? Es paradójico que los mandamos a hacer ciertos ejercicios para el desarrollo de la fístula, de ejercicios isométricos, pero esos no son los adecuados a veces para el paciente hipertenso de base, ¿no? Sí les recomendamos caminar diariamente porque esa actividad física la pueden llevar a cabo sin ningún tipo de problemas y con eso nosotros diríamos que, bueno, el paciente que tenga una fístula podría hacer otro tipo de actividad física sin tener el limitante de no dañar lo que sería la cura de un catéter en un momento dado por sudoración, por una cantidad de otras particularidades del tratamiento. Pero sí es un punto resaltante de que nos lo comentan y nos lo piden como una necesidad. Mirna, ¿tú quisieras comentar algo con respecto al paciente que todavía no está en diálisis con respecto a la actividad física que pueden realizar? Porque sí entiendo que es algo que les preocupa mucho. Yo creo que cuando el paciente no está en diálisis, la actividad física es importante y además necesaria. Porque eso, además de hacerlo sentir bien, le va a permitir estar en un peso adecuado. Si no hay una limitación cardíaca, como dice Ana María, pues yo creo que no hay ningún límite para la actividad física, sino cómo se siente el paciente. Si el paciente se siente bien y puede hacer un maratón y está bien, pues buenísimo, que lo haga. O sea, no hay ninguna limitación a menos que tenga un problema cardiovascular. Pero de resto, yo creo que hay que incentivar muchísimo la actividad física porque eso es parte del bienestar y de la salud del paciente. De hecho, limitación. Andrés, una de las cosas que dijo y que resaltó mucho fue que una de las cosas que lo había ayudado era su actividad física, porque era un deportista, pues, y de las cosas que más sintió cuando estaba en el periodo agudo era que no podía hacer su actividad, y ya después eso lo ayudó más bien muchísimo. Entonces, claro, en realidad una de las cosas bien importantes. Bueno, a ver, cualquiera de ustedes que quiera comentar, hacer una pregunta o una intervención, pueden abrir tranquilamente su micrófono y los escuchamos. Si alguien quiere participar. Una de las cosas que, bueno, yo escuchándolos a ellos, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que necesitamos, acompañarnos, o sea, que ellos se sientan bien acompañados. Porque fíjense, Teresa, que dice, y fue muy impactante su relato, cuando se entera de que tiene que hacer diálisis, entonces, ¿qué fue lo que ella dijo que iba a hacer? ¿Qué hizo? Agarró su carro, se montó en su carro por la Cota 1000 y ella iba con intenciones en su cabeza, estaba la intención de estrellarse. ¿Y qué fue lo que le impidió? Pensó en sus padres. Fíjense que en ese momento ya ella no estaba pensando en ella, sino en sus padres. Entonces, esta es una cosa de una bidireccional. O sea, nosotros como padres cuidadores nos preocupamos por el paciente, pero a su vez el paciente se angustia también por cómo va a afectar eso la dinámica familiar. Entonces, de nuevo, y lo volvió a decir Diego, el apoyo, buscar apoyo, la familia. Entonces no podemos, o sea, a ver, nunca podemos hablar suficiente de lo importante del apoyo familiar, de la pareja. Imagínense un paciente con una enfermedad crónica, ya no digamos enfermedad renal, cualquiera, que no tenga el apoyo de su pareja. Eso ya de una vez es para abajo. O sea, necesitamos que nuestros pacientes se sientan apoyados por la pareja, por la familia, por el equipo sanitario, y por eso es que cada año intentamos y hacemos todos los mayores esfuerzos porque el paciente, y hoy justamente, esta semana que se está dedicando al Día Mundial del Riñón, el lema es vivir bien con enfermedad renal
Y detrás de los mensajes que hemos estado recibiendo de nuestros organismos superiores, la Sociedad Internacional de Nefrología, etcétera, es darle cada vez más el poder al paciente. Porque el paciente es el que tiene que llevar su enfermedad. Que esté bien educado. Y como decía Teresa, me he dedicado a formarme para ver qué es lo que no debo hacer. Y ella, que tiene muchos años, y insiste. ¿Por qué? Porque ella sabe. O sea, mientras más educado esté el paciente, mientras más informado esté, mejores chances tiene de salir de esto. Entonces, a mí me encanta cuando dice, mire, doctora, no le importa que yo le haga preguntas. No, yo necesito que tú preguntes, porque yo no puedo saber todo lo que tú necesitas, o todas tus dudas. Necesito que tú me preguntes. Y mientras más preguntas, mejor. Y venga el papá, y venga la abuela, todo el mundo que pregunte. Porque así yo tengo como que más seguridad de que ellos saben qué es lo que está pasando. Ajá, si no saben qué es lo que está pasando, ¿cómo van a hacer? Entonces no tengamos miedo de educar al paciente. Eso es lo que ellos necesitan. A ver, por ahí el doctor Cazorla quería decir algo. Ajá, no te estamos escuchando. Tienes que hablar un poquito más alto. Buenos días a las colegas nefrólogos. Les felicito realmente por esta actividad en conmemoración pues, de la semana del Día Mundial Internacional del Riñón. Uno de los grandes aspectos que uno considera en nuestros pacientes, y así lo han dicho los que han sido entrevistados, es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico dado fundamentalmente por el ambiente familiar, pero también muchas de nuestras unidades de hemodiálisis tienen psicólogos que se dedican a el manejo de la conducta y al manejo del comportamiento de los pacientes renales. Y allí pues que ese gran apoyo psicológico por parte del cuerpo de psicólogos es sumamente importante. Y por otro lado, quería resaltar un poquito de lo que ya dijeron, es lo relacionado a la rehabilitación de los pacientes enfermos renales, inclusive en diálisis o en hemodiálisis. Allí muchas unidades de diálisis tienen la suerte y tienen servicios de rehabilitación que durante el proceso dialítico el paciente hace una actividad física con unas máquinas especiales. Eso lo he visto yo en muchas unidades, sobre todo en México, y eso favorece a la actividad del paciente. Evidentemente, los pacientes tienen que estar controlados muy bien en el manejo de la anemia, si necesitan eritropoyetina, etcétera, etcétera, y eso le ayuda a mejorar la actividad cardiovascular, que como sabemos es la principal causa de muerte en nuestros pacientes. Eso es lo puntico que quería resaltar, pero todo ha sido muy bien manejado y las felicito realmente por esa iniciativa. Gracias, doctor Cazorla. Por aquí tenemos un comentario de la doctora Milagros Bosque. Ella se está refiriendo a la importancia que tiene el seguimiento de los neonatos. Los neonatos que presentan insuficiencia renal aguda, que bueno, a veces pudiese parecer que es transitoria y que ya todo pasó, pero hay un porcentaje no despreciable de ellos, y tiene toda la razón la doctora Bosque, que permanecen o más adelante pueden hacer proteinuria, hipertensión arterial y eventualmente pasar a enfermedad renal crónica. Gracias, Milagros. A ver, ¿tenemos algún otro comentario? Mirna, ¿quieres hacer algún comentario de despedida? ¿Algún mensaje para...? Bueno, yo estoy contenta como se ha desarrollado la actividad o sea, quisiera que tanto las personas que nos están oyendo como las que nos puedan oír después, pues tomen conciencia de lo que significa pues tener una enfermedad renal y saber que como dije en mi intervención, pues esto es un equipo. El personal de salud estamos casados con los enfermos renales para toda la vida y estamos siempre pues dispuestos a ayudarlos, a trabajar con ellos, a responder sus mensajes diariamente sobre cómo tengo la atención, esto lo puedo comer, esta medicina me hace daño o no, pero queremos que el paciente pues tome el papel protagónico
porque de esa manera pues le va a ir mejor y nos va a ir mejor a todos. Perfecto. Gracias, Ana María. Bueno, yo creo que cubrimos bien todas las opciones. Los pacientes pienso que cada vez van a tener un rol más participativo. Ha sido como el cambio de los últimos años en el ejercicio de nuestra profesión, y eso lo veo con agrado, pues, porque realmente ese comportamiento tan maternal de nuestra parte con los pacientes, debemos ponerlo un poquito al lado ya y dejarles a ellos un poco su rol de participación en el tratamiento y en el seguimiento de su enfermedad. Pues sí, esa es la idea. La idea es darle protagonismo al paciente, que él se sienta que él es el que está dirigiendo su proceso y que nos tiene a nosotros ahí siempre para apoyarlos, para informarles, para educarlos, para trabajar con ellos y con la familia, que es ese otro aliado que tenemos, la familia, la pareja, bueno, el apoyo social que todos han dicho que ha sido lo más importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, esta sesión va a estar grabada, la vamos a colocar en el canal de YouTube del Centro Médico Docente de la Trinidad para que puedan ponerlo a la disposición de las personas que estén interesadas y que no pudieron estar con nosotros hoy. Bueno, gracias a todos y seguimos. Feliz día y Felicidades. Día del Riñón. Chao, Mirna. Que estés bien. Chao, encantada de verlos. Gracias a los pacientes por su testimonio tan bello. Sí, sí.